Muy buenas tardes, estudiantes de grado noveno. Les cuento, estuvimos con COVID, con la profesora Viviana, estuvimos enfermos, muy delicados de salud, les cuento, medio duro ese virus, muy berraco, estuve hospitalizado, por eso no pudimos subir actividades, teníamos incapacidad, pero ya nuevamente trabajando, estamos mucho mejor. Gracias a los que se preocuparon y preguntaron, ¿vale, muchachos? Espero verlos pronto, espero verlos en la institución. Si Dios quiere, cuando estemos mejor, pues vamos a intentar ir nuevamente. De todos modos, continuamos con nuestras clases. Qué lástima que sea virtual, pero pues le damos con toda, muchachos, ¿vale? En el día de hoy vamos a ver la actividad número 5, que es el sector primario en Colombia. Nosotros vimos anteriormente los sectores de la economía, vimos el primario, secundario, terciario y cuaternario, ¿cierto? Vimos que el primario era la extracción, ¿no es cierto? El secundario era la transformación de lo que se sacaba de la naturaleza en bienes y servicios, pero a través de la industria, ¿no? El sector terciario dijimos que era el sector de los servicios, agua, alcantarillado, acueducto, educación, protección, etcétera. Y el sector cuaternario dijimos que era la innovación tecnológica. En el día de hoy vamos a ver específicamente esos sectores, pues no todos, sino el sector primario, pero en Colombia, o sea, ya nos vamos a limitar solo a nuestro país. La vez pasada lo vimos de forma general, hablamos específicamente en nuestro país, ¿vale? Entonces, el sector primario en Colombia pues obviamente corresponde a la extracción, o sea, sacar de la naturaleza recursos naturales. Ya vimos también los tipos de recursos naturales que existen. A través del trabajo humano, o sea, del ser humano, y a través de la tecnología, o sea, yo saco, extraigo de la naturaleza recursos naturales mediante el trabajo humano y el uso de la tecnología. Obviamente, cada actividad extractiva, ¿no es cierto?, se determina o depende de los recursos naturales que existan y de la sostenibilidad de los mismos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo me dedico, por ejemplo, a sacar oro, ¿no es cierto?, a extraer oro, dependiendo de la cantidad de oro que haya, pues yo no voy a ir a un sitio donde hay 2 gramitos y ya no, y voy a llevar un mundo de herramientas para 2 gramos. O sea, yo busco un sitio donde haya buena cantidad y que esa cantidad permanezca harto tiempo, no es que se vaya a acabar rápido. ¿Sí me entienden? Entonces, las actividades del sector primario dependen de los recursos naturales y de la sostenibilidad, o sea, lo que duren esos mismos. En Colombia se desarrollan las siguientes actividades extractivas, ¿no es cierto? Se desarrolla la pesca, la minería, las actividades agropecuarias y la explotación forestal. En cuanto a la pesca, ¿no es cierto? En Colombia se desarrollan dos tipos de pesca, la pesca tradicional y la pesca comercial. Gracias a Dios, Colombia es un país rico en agua, en recursos hídricos. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos ríos, tenemos buena cantidad de lagos, lagunas, pero además contamos con dos océanos, el océano Atlántico y el océano Pacífico. Entonces, al poseer dos océanos, el Atlántico, el Pacífico, y poseer gran cantidad de ríos de buen caudal, o sea, de gran cantidad de agua, lagos, lagunas, pues podemos dedicarnos a la pesca, tanto comercial, que es la de sacar gran cantidad de peces y poderlo exportar, o sea, vender a otros países, y también a pequeña escala o artesanal o pesca eh, tradicional, llamémoslo así, o pesca así tradicional, llamémoslo artesanal. Entonces, la gran escala es para gran cantidad de peces, se utilizan grandes barcos, gran tecnología, se exportan, se venden a otros países. Mientras que a pequeña escala o pesca artesanal, pues son en canoitas, en los ríos, poca cantidad de peces, en lagos, ¿no es cierto? Y es para el consumo local, o puede ser nacional o regional, dentro del departamento, por ejemplo. Continuamos. En el aspecto, en la minería, la actividad extractiva de la minería, muchachos, depende de las características geológicas de un país. ¿Qué quiere decir eso? Pues depende del suelo, de cómo están conformados los suelos, las características de los suelos del país, de eso depende, pues, podernos dedicar a la minería o no. Colombia, por sus características geológicas, o sea, las características de su suelo,
posee gran cantidad de recursos mineros. O sea que nosotros nos podemos dedicar, y es más, nos hemos dedicado muchos años, ha sido una de las fuentes más, o la fuente principal de nuestra economía fue y es, podríamos llamarlo ahorita, la minería. Nos dedicamos mucho a la extracción de minerales, ¿no es cierto? Y los exportamos, y de eso se dedicaba casi que Colombia en su economía. ¿Cuáles son los principales minerales explotados, o sea, que sacamos de la naturaleza en Colombia? Pues el carbón, el oro, los hidrocarburos y los materiales para construcción. Eso es lo que más sacamos nosotros. Pues carbón ya sabemos qué es, ¿no? Hidrocarburos es gas natural y petróleo. Dentro de los hidrocarburos tenemos el gas natural, o sea, el que se utiliza con las pipas para prender la estufa, y el petróleo, pues que ya sabemos que sacan muchos derivados del petróleo, pues el más importante o el más conocido, digámoslo así, es la gasolina. ¿Cuáles son los aspectos generales? En la mayor producción de carbón en Colombia, o sea, donde más se extrae carbón es en los departamentos de La Guajira, al norte de Colombia, en el Cesar, en Cundinamarca y Boyacá, ¿no es cierto? En La Guajira encontramos el Cerrejón, muchachos. ¿Y qué es el Cerrejón? La mina a cielo abierto, o sea, es así al aire libre, más grande del mundo. Es impresionante. Entonces, esa mina del Cerrejón la encontramos en La Guajira. Los hidrocarburos, repito, que son gas natural y petróleo, son uno de los recursos más demandados a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Pues porque el gas lo utiliza todo el mundo para cocinar y para muchas otras cosas ahora el gas. Y es más económico que usar energía, ¿no? Y el petróleo, pues ya sabemos que sacan derivados del petróleo, aceites, jabones, champús, vaselinas, productos cosméticos, productos médicos, ¿no es cierto? Y la gasolina, pues que es lo que más digámoslo así, más se necesita porque es la que hace mover los automóviles y que llevan los alimentos, ¿no? Hay transporte, mejor dicho, de las cosas. En cuanto al petróleo, la mayor extracción se realiza en Arauca, en Meta, en Casanare, Huila y la zona del Magdalena Medio. Esas son las zonas del país donde más se extrae petróleo, ¿no es cierto? Aunque sabemos que los hidrocarburos y el carbón, ¿no es cierto?, son de los más destacados en Colombia. No podemos dejar detrás el oro porque Colombia es un país que posee buenos yacimientos de oro, ¿no? O buenos, sí, o sea, hay zonas del país donde se genera el oro y donde hay grandes huacas, llamémoslo así, o sitios donde hay gran cantidad de oro, ¿no es cierto? Lastimosamente, pues el oro, para poderlo extraer de la naturaleza, necesita de químicos. Hay una parte que es tradicional, que es artesanal, que es con bateas, que sacan del agua y empiezan a batear, y de los barros y de las montañas, ¿no? Igual se necesita usar químicos, pero no es a gran cantidad. En cambio, cuando se hace a gran cantidad, a gran escala, sacar bastante oro, pues se tienen que utilizar muchísimos químicos, ¿no es cierto?, que obviamente contaminan en los ríos, contaminan el agua, contaminan las plantas. O sea, la extracción de oro en el planeta, no solamente en Colombia, es de la que más produce contaminación al medio ambiente. Sobre todo en las cuencas hidrográficas, que son las que más se contaminan debido al uso de esos insumos para poder extraer el oro. En cuanto a las actividades agropecuarias, pues básicamente las actividades agropecuarias, sabemos que es trabajo con las plantas y los animales. Para poder realizar una actividad agropecuaria, se tiene que tener en cuenta la aptitud de los suelos y el uso que se le da a estos. O sea, todos los suelos no se utilizan de la forma adecuada, y fuera de eso los suelos no son aptos para hacer cierto tipo de actividades. Me explico. En Colombia las actividades agropecuarias están mal enfocadas, mal diseñadas, mal utilizadas, mal hechas. ¿Por qué, muchachos? Porque en Colombia, pues obviamente ustedes saben, ¿no es cierto?, que en Colombia, ustedes se dan cuenta, Colombia es un país rural y urbano. O sea,
hay mucho campo, mucho rural. Y obviamente nosotros nos dedicamos mucho a las actividades agropecuarias, ¿no? Creamos animales y plantas. Pero los seres de Colombia, los habitantes de Colombia, no sabemos utilizar bien los suelos. ¿Por qué? Porque para poder hacer o desarrollar una actividad agropecuaria tenemos que tener en cuenta la aptitud de los suelos, ¿no es cierto? Y el uso que se le da a esto. A veces los colombianos utilizamos tierras que son fértiles para sembrar, para cosechar, para sembrar muchos productos. Lo utilizamos en la ganadería y cuando el ganado pisa esos suelos, los vuelve áridos y los daña. Y hay veces que tratamos de utilizar suelos áridos con químicos, o sea, suelos que no son aptos para la agricultura, le echamos muchos químicos para poder sembrar y esos suelos son más aptos para la ganadería. Entonces, hay una contradicción en la aptitud del suelo, o sea, para qué sirve ese suelo y el uso que se le da a ese suelo. Obviamente en Colombia se desarrollan, ¿no es cierto?, actividades agropecuarias. En Colombia se desarrollan, ¿no es cierto?, dos tipos de actividades o dos tipos de actividad de agricultura, dos tipos de agricultura, que los vimos en séptimo. Se desarrolla la agricultura tradicional y la agricultura comercial. Recuerden que la agricultura tradicional es aquella que siembra y cosecha productos de pan coger, es decir, varios productos, diversidad de productos que se utilizan para el consumo local o también muchas veces pues para el comercial, ¿no? Se venden en las plazas de mercado, etcétera. Mientras que la agricultura comercial es aquella agricultura de un solo producto, un monocultivo, o sea, se siembra un solo producto. Por ejemplo, solo café, solo caña de azúcar. Y eso es para poderlo exportar, para uso masivo, para exportación, ¿no es cierto? Eso sí es comercial netamente. Produzco para vender y ganar plata. La agricultura se desarrolla en todo el país, pero predomina en la región andina, pues por sus características geológicas, por las características del suelo y por su clima. La región andina es la más utilizada en la agricultura. ¿Cuáles son los cultivos que predominan en nuestro país? Papa, maíz, caña panalera, yuca, frijol, ñame, tabaco, cacao, hortalizas, frutales y obviamente el café, ¿no? Que no lo puse ahí, pero pues es obvio. Y dentro de lo comercial, esos son como los de pan coger, ¿no? Encontramos ahí sí el café porque ese sí se siembra es para exportarlo y la caña de azúcar. Aunque ahorita hay otros derivados, ¿no? Palma africana, palma de, no recuerdo, es africana, pero es un derivado de los que sacan algunos productos, por ejemplo, para hacer combustibles. Y por último, muchachos, encontramos la explotación forestal. En cuanto a la explotación forestal, son aquella, digamos, la extracción de naturaleza de productos maderables y no maderables. Maderables y no maderables, ¿qué quieren decir? Pues, por ejemplo, maderables es cuando se sacan la de la naturaleza los árboles y se cortan para sacar madera, ¿no? Entonces es maderable, se sacan para hacer muebles, para hacer hojas de papel, para hacer diferentes productos. Y los no maderables, pues como por ejemplo las flores que se utilizan, que se exportan en Colombia antiguamente mucho más que ahora, por ejemplo para las fechas especiales de San Valentín, que de amor y amistad en otros países, etcétera, sobre todo en Estados Unidos. Vale. Actividad. Primero, usted pues va a definir, ¿no? ¿Qué es pesca a gran escala, pesca a pequeña escala? Tercero, pues, ¿cuáles son los dos océanos con los que contamos en Colombia? Cuarto, ¿cuáles son los principales minerales explotados en Colombia? Quinto, ¿en cuáles departamentos de Colombia se concentra la mayor producción de carbón? Sexto, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Séptimo, ¿cuál es la diferencia entre la agricultura comercial y la agricultura tradicional? Octavo, ¿en cuál departamento de Colombia se desarrolla mayoritariamente la agricultura tradicional? Noveno, ¿cuáles son los cultivos predominantes en nuestro país, tanto de forma tradicional como como la agricultura tradicional como la comercial? Y la última, ¿en qué se basa la explotación forestal? Muchas gracias muchachos, espero verlos pronto.